Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a De Vital Importancia, un podcast de cultura con temas serísimos y gente inteligentísima, en el que nos hemos dedicado a lo largo de la Feria del Libro en su edición 2022 a conocer a los autores y a las autoras que hacen parte de este encuentro, y yo había tratado de esquivar mucho esta sentencia que voy a decir ahora, porque es muy difícil decir como cuál es el libro favorito de la feria. Todo el tiempo vemos libros, todo el tiempo leemos libros, como estamos hablando todo el tiempo con autores, pero yo creo que este es mi libro de la feria. Estamos hablando de La vida fue hace mucho tiempo, de Marita Lopera. Marita, bienvenida. Muchísimas gracias, María, que con esta bienvenida ya me emocioné más que suficiente. Un saludo para todos quienes nos escuchan. Bueno, para quienes nos escuchan y que estoy segura van a leer este libro, La vida fue hace mucho tiempo es publicado por Angosta Editores. Sí, La vida fue hace mucho. La vida fue hace mucho, es cierto. La vida fue hace mucho es publicado por Angosta Editores, una editorial independiente que tiene un catálogo muy juicioso, muy cuidado. Pero quisiera, Marita, que empezáramos a hablar de este libro antes de adentrarnos en los personajes, en el escenario. Quisiera que empezáramos hablando de tu relación con el mar. Quisiera hablar de tu primer recuerdo del mar. Mi primer recuerdo del mar es muy extraño porque además fue en el Pacífico y específicamente en Buenaventura. O sea, no es el mar paradisíaco que uno tiene en su cara, pues en su mente, como con la palmerita para un lado y solecito, playita y la gaviota que pasa. No, era un mar lleno de buques gigantes. Y como era además pues oscuro, el clima es mucho más frío, ¿cierto? Es un mar muy distinto. Entonces recuerdo que fui con mi abuela allá, pero estaba muy pequeña y me impactó mucho el sabor del mar, bueno, las cosas que le pasan a los niños, pero sí tengo como ese primer flash de un mar de este tipo. Ya después tuve la oportunidad desde muy pequeña, como tenía una tía que vivía en una ciudad costera, en Cartagena, pues entonces podíamos viajar más y conocer otros lugares, etcétera. Entonces como que las vacaciones eran un momento esperado, mejor dicho, tremendo, pero creo que hay unas relaciones con el mar muy diversas, porque fíjense, tenemos como esa idea paradisíaca, ¿cierto? De quienes estamos dentro del continente y vamos hacia los bordes de los continentes a buscar como este encuentro, este clima, esta cosa así como de, ay, me acuesto en la playa, me bronceo, leo, bueno, estas cosas que son como de este estilo. Y yo recuerdo que hubo uno de esos viajes que no fue de esos paradisíacos, sino que fue un viaje casi que para sobrevivir al lado del mar y relacionarse con los pescadores y salir de pesca y bucear y tratar de capturar alguna presa para poder comer, porque si no tenías cómo comprarte la comida, etcétera. Eso fue, digamos, un momento muy bello, muy revelador de esa otra parte del mar, que es quienes viven del mar. Entonces creo que ahí también como que en esos primeros 20 años de mi vida, no vamos a hacer cuentas, tranquilos, pero sí fueron unos primeros 20 años, digamos, esa relación con el mar fue virando. O sea, como que fui entendiendo que el mar, si bien era un lugar para que la gente fuera, descansara, también entendí que a muchas personas les fastidia, por ejemplo, la sal, la arena misma, ¿cierto? El clima golpea a muchas personas. Y yo decía, yo me siento absolutamente como, fascinada, nada me estorba, no me molesta, digamos, como estas quemaduras, porque finalmente sí, claro, el clima es distinto, la sal te golpea los ojos, la nariz, en fin. El pelo, todo. El cabello lo vuelve nada, es impresionante. Pero me fascinó, o sea, fue como una fascinación que ya se quedó a vivir conmigo en mi cuerpo el resto de la vida. Sí, me encanta sobre todo esa última frase que mencionas, y es la sensación del cuerpo, porque este es un libro que tiene toda una lectura sensorial, ¿no? Y me gusta además que tiene la capacidad, como la mayoría de la literatura, de trasladarte a un lugar, pero a través de las descripciones que haces de los espacios, de los animales, del barco mismo, como que es muy fácil, ¿no? Como trasladarse a través de la imaginación al mar, pero no al mar de los folletos, ¿no? No es Cartagena, no es San Andrés. Es un mar en el que no hay una disputa, pero todo el tiempo quien sea que esté navegando
está en vilo. Y quisiera, Marita, que habláramos ahora de una sensación que atraviesa el libro, pero antes de presentarlo, es que quiero todo esto spoiler, pre-spoiler para los lectores. Quisiera que habláramos de una sensación y es casi que el vaivén del agua, que se convierte como en el único ritmo de andar. Hablemos de eso. Es muy bello cuando me empecé a dar cuenta que las personas que pasan mucho tiempo en el mar, en alta mar, cuando regresan a tierra tienen algo que se llama mareo de tierra, que es como lo contrario que nos da, digamos, a quienes estamos en tierra todo el tiempo y que muchas veces nos montamos en una lanchita, en una panga y más inclusive pues en embarcaciones más grandes, y el mareo es la cosa miedosa, exacto. Y vemos pues imágenes icónicas en películas de la gente vomitando, y bueno, ¿cierto? El desastre pues que produce. Y digamos que aquí hay al contrario un mareo en la tierra porque es insoportable la tierra, o sea, el estatismo de la tierra se vuelve insoportable, y creo que el mar, como es un momento absolutamente, es un espacio, digamos, absolutamente en movimiento, sí. Es una cosa tremenda porque como que es la vida misma, ¿cierto? O sea, sí. La vida siempre se está moviendo, solo que él te lo muestra de manera más directa. Es como, sí, no estamos quietos, no estamos, en ningún momento hemos dejado de ese dinamismo como interno, ese motor que tiene la vida. Entonces eso me parece muy bello. Creo que en parte también la escritura iba en ese vaivén, ¿cierto? O sea, sí. todo el vaivén está como presente, sí. en la obra. Es un vaivén emocional, pero es un vaivén también rítmico de la escritura, pero también es el vaivén mismo de esta sensación extraña de no poder estar en tierra y querer al contrario estar en el agua. Yo creo que el agua es como un elemento absolutamente ancestral, sí. Como del que en parte nos hemos olvidado, ¿cierto? O sea, como que estamos tan llenos de ciudad y tan llenos, sí. de las comodidades pues urbanas, que somos como, nos extraña ya el agua, ¿cierto? Nos extraña esa sensación amniótica, digamos un poco, ¿cierto? Claro. Es una sensación uterina. Sí, maternal. Maternal, totalmente, sí, como del abrazo del agua. Sí. Marita, quisiera ahora hablar un poco a grandes rasgos del libro para quienes nos escuchan. Es difícil porque no es una novela sobre la naturaleza, no. Yo pensaba que este es tal vez como el viaje de un personaje adentro y afuera de sí mismo. Es un personaje que se llama Alea, que tiene una familia muy particular, una madre muy amorosa, un padre que yo no siento nunca que haya sido malo. Era un padre que las condiciones del mar lo hicieron ser el padre que fue, pero Alea todo el tiempo habita una sensación de desarraigo casi, no, como él todo el tiempo está en una búsqueda de él mismo, de una familia, de un espacio, de un alimento, todo el tiempo está como en la búsqueda. Pero me hace mucha ilusión pensar que esa búsqueda sucede en un lugar que es un lugar de paso y es el mar, ¿no? El mar es como un espacio de tránsito, todos entramos pero siempre salimos del mar, sí. Y él en cambio vive en el devenir. Hablemos de esa búsqueda, ¿no? Como de la vida en un espacio que parece que no es habitable. Sí, yo creo que eso es una de las cosas más bellas pues que me encontré con el personaje, y era justamente esa incapacidad de estar en tierra, como ese desarraigo, pero es un desarraigo que viene pues desde sus orígenes, sí. Porque además nace muchos años después que sus hermanos, entonces pues es como estos niños que están ahí solos, niños o niñas, ¿cierto? Que están allí solitos, como que crecen en un mundo ya muy adulto, entonces Alea se refiere como yo era para ellos un juguete con huesos, carne, eso, sí. Exacto, como un juguete con huesos de verdad o de carne. Porque pues creo que en gran medida las brechas generacionales a veces nos producen eso, ¿cierto? Creo que hay un asunto con la relación absolutamente brusca con ese padre, ¿cierto? Como sí. Vos decís, no lo describimos como alguien que sea malo, porque son las condiciones de vida, y las condiciones de vida de la gente del mar son muy difíciles. Es decir, no hay tanto lugar al cariño, ven y yo me acuesto y te leo un libro antes de dormir. No, o sea, hay trabajo desde la mañana hasta la noche. O sea, las faenas marinas y la gente que trabaja en pesqueros o que viven, pues, digamos, de
de la pesca como tal o de cualquier otra actividad que sea marina, pues como transportar carga y cosas por el estilo. Creo que tienen momentos de descanso muy breves, pues son muy poquitos. Y mucho más si la embarcación es pequeña, porque entonces las tareas de cada uno son mayores. Entonces los niños en estas familias son los grumetes, pues son como los aprendices de navegante y les toca hacer de todo, les toca pues limpiar cubiertas, limpiar pescado, congelarlo. En este caso a Lea le tocaba pues un poco hacer de todas estas cosas, ¿cierto? Sí. Aprender de todo. Y bueno, con el Capi pues la relación es bastante difícil, ya pues ustedes lo verán ahí en la obra, pero yo creo que eso también refleja lo difícil que es cualquier relación humana, ¿cierto? Y a mí me parece además muy interesante plantear una relación con el padre, incluso desde la distancia de nombrarlo el Capi. Exacto. ¿No? Que ya crea ahí una verticalidad en el trato y sobre todo crea un escenario quizás muy carente, al menos simbólicamente, del afecto. Exacto, claro, es que el asunto ya después como con ese desarraigo es precisamente que no hay quien abrace, que no hay quien cuide, que no hay, pues que realmente hay personas muy solas y nosotros tal vez no lo notamos mucho porque somos una cultura mucho más cercana, nosotros somos abrazadores, tocones y somos dadísimos al contacto y eso yo lo valoro mucho, pues porque también lo noto cuando trato de no ser muy abalanzada, pues porque somos naturalmente así, pero lo noto mucho en las personas que vienen de otras latitudes, como de otras culturas. Y creo que la gente que vive así tiene una manera de ver el mundo muy particular. Y en el caso de Alea, creo que eso le permite algo que para mí fue muy bonito, pues como construir, descubrir, y es imbricarse con la naturaleza, o sea, como que, como vos decís, es un viaje interior, pero también es un reconocimiento permanente de esa conexión que tiene con la naturaleza, como que no se puede deslindar. Realmente este personaje es un mamífero. Totalmente. O sea, es un vallenato, más o menos. Más que un humano, ¿cierto? Más que... Es un niñito pez. Exacto, además me encanta que digas niñito porque en la obra en ningún momento nos referimos a Lea ni como hombre ni como mujer, entonces algunas personas me hablan, Lea es una niña hermosa y yo sí, es hermosa, y tú me dices, es un niño, sí, es un niño. Fíjate, me encanta. Antes de que lleguemos a esa relación con la naturaleza, que me parece a mí que es el centro mismo del libro, me interesaba mucho pensar en cómo esa noción mamífera, no como ese costado mamífero de nuestro cerebro que nos hace buscar el contacto, añorar una familia, llorar los domingos si estamos solas, es una dimensión muy difícil de pensar en un escenario como el mar que describe el libro. De nuevo, este no es el mar paradisiaco de Coco Loco y balneario, este es un mar quizás mucho menos publicitado, pero mucho más hogar, ¿no? Es un escenario en el que la gente vive del mar, ¿no? El mar es su escenario de vida, el lugar en el que crea relaciones, el lugar en el que van a morir los pescadores, pero donde nacen los hijos de los pescadores, ¿no? Me encantaba pensar ese ciclo de la vida a través del mar, pero en el que, como todo es tan rudo y el trabajo es tan fuerte y las jornadas son tan largas, no hay posibilidad para encontrar el calor del contacto. Pensaba mucho en el calor en medio del mar. Hablemos de eso. Es bastante tenaz eso, o sea, es como llegar a imaginarse realmente la vida sin ese contacto, ¿cierto? Creo que venimos obviamente de una etapa donde nos dimos cuenta que es posible, o sea, que es posible dejar de tener a las personas a tu lado y extrañarlas, lo que no se alcanza uno a imaginar, ¿cierto? Lo que extraña uno es pues saludarse de beso con alguien, darle la mano a alguien pues cuando te lo presentan, cosas tan sencillas que perdimos en un momento. Y saber que hay gente que vive así a mí me conmovía mucho, o sea, me llenaba como de una cosa tremenda. Leí y me encontré con documentales de personas que de verdad van y buscan el agua y se van en sus veleros a recorrer el mundo y pasan temporadas larguísimas navegando en solitario, que es muy difícil, o sea, la navegación en solitario yo creo que es ya la cumbre. Es como las personas que se van solas a escalar una montaña, ¿cierto? O sea, es una relación donde vos estás con la naturaleza. No, en este caso no es, digamos, la típica historia como de enfrentarse a la rudeza de la naturaleza, sino que ese es el escenario y ese es como el hogar.
Y es el inicio. Es el inicio y es el final también, y es el hogar donde vos estás y es con quien convivís. Entonces, como que tener un personaje que reconoce más fácil como hermano a un perrito o a las tortugas o a los peces, pues como que están allí, a los loritos, porque entonces no los saca, pues porque son muy chiquitos y eso no tiene carne, pues como ese tipo de reconocimiento y de lectura que va haciendo un pescador, a mí me pareció muy bello, muy valioso, porque además en un lapso muy corto, los pescadores también tuvieron que cambiar muchas de estas costumbres de ellos mismos tejer y enseñarle a sus hijos a cómo se teje una atarraya, cómo se tira, cómo se le hace un punto grande para que no atrape los peces más pequeños, sino los grandes, los que de verdad nos podemos comer, en qué momento devolvemos al mar un pez porque no lo deberíamos comer todavía porque está demasiado inmaduro. Ya llega un punto en el que la presión es tal que los pescadores ahora utilizan trasmayos que vienen además que son hechos con plástico y vienen de la China, o sea, son baratísimos. No es el trasmayo hecho con cáñamo, con otro material pues muy tradicional, con el nudo, con no sé qué, no. Ya es una cosa que vale muy barato, que tiene metros y metros y metros de grande, y eso si se pierde no pasa nada, o sea, no perdes mucho, y por eso digamos tenemos también un problema medioambiental tan grande, además porque, lo quiero decir como vos decías ahorita, no es una novela preocupada como por el medio ambiente, como si fuera una denuncia de los problemas ambientales, sino que es la realidad, y es una realidad que al personaje le duele profundamente. Entonces no es como, ¿qué vamos a hacer? Sino, ¡qué dolor! Porque ya no hay, o sea, ya no hay peces, ya los delfines ya no vienen, estamos acabando con todo y no nos duele, y creo que eso es como lo bonito pues también de este personaje, que sí le duele legítimamente en su cuerpo, además. Sí, eso es muy importante, y vamos a volver ahora a esa relación como medio ambiente, cuidado, sin tono activista de la novela, pero quisiera antes de eso que habláramos de la inmensidad en la novela, y hay muchos apartados en los que él habla de su madre, ¿no? Es una madre profesora que soñaba ser profesora, es una madre de letras, es una madre de palabras, para quien la voz ha sido muy importante y ha sido un vehículo para con sus hijos. Y me hacía mucha ilusión pensar en este paralelo de si Alea fuese un niñito vallenato, tenía casi un canto con su mamá, tenía una voz con su mamá, muy particular, muy honesta, muy amorosa, muy humana. Y quisiera además que habláramos desde esta figura maravillosa que mencionamos al principio, y es el mar como la vuelta al útero, ¿no? Como el eterno nacimiento de Alea en tanto pesca y vuelve y la madre le lee. Quisiera que habláramos de eso, de cómo además construiste esa madre y esa relación con la madre. Esa mamá es una historia tremenda, pues, porque Alea no la va a tener mucho tiempo, pero el tiempo que la tiene es como... Es que es mi mamá, hay una parte de la obra que dice como estuve buscando el abrazo de mi mamá muchas veces en los cantiles, en la parte más profunda donde están esas arenas blancas, como cuando vemos el mar de lejos, esas manchitas más claritas, se llaman cantiles porque están hechos de arena, entonces son más visibles desde la superficie. Y yo creo que haber tenido una mamá que, a diferencia del papá, digamos, el papá es un señor pues que pesca, que probablemente no tuvo mucho acceso pues como a los niveles educativos que nosotros, es que vuelvo, insisto, nosotros como citadinos consideramos que no, pues mínimamente la gente hace bachillerato, mínimamente ya hoy tienen una técnica, ¿cierto? No, todavía nosotros vivimos en un país donde muchísima gente no va a la escuela, donde muchísima gente no saca una cédula a tiempo, donde ni siquiera nacen y los registran. Como la mamá de Alea sí sabe un poquito más porque ella viene del interior. Y es una mujer que tal vez estudió como normalista y quería ser profesora en una escuela. Sí, totalmente. Entonces ella sí tiene como otro mundo, pero se casa con el Capi, bueno, se enamoran, como pasan estas historias. Muchas cosas. Se enamoró de algo de él, algo bueno tendrá que tener. Entonces, y bueno, y hace su familia con él y deja su sueño, que era pues como ser profe, y se va a estas grandes y largas faenas de pesca, y ya ella se habitúa, digamos, un poco a vivir allí. Pero entonces, claro, es la única posibilidad en la niñez que tiene Alea de verdad de tener un contacto con la palabra, ella ama mucho aprender, o sea, es como que para Alea aprender alguna cosa nueva es como
Eso, es un gran tesoro, es algo que ella pues como que atesora y aprendió eso de su mamá porque ella guardaba cualquier papelito porque eso servía para escribir, es decir, ellas, claro, no tienen mucho dinero, entonces no es que tengan libros, cuadernos y menos en un pesquero, eso está al vaivén, al garete, ¿cierto? Claro. Eso puede además hundirse en cualquier momento, pues es que la vida de verdad en el mar es bastante ruda, exacto, sí. Esa es la palabra. Entonces yo creo que ahí como que fundamos una parte de esa sensibilidad de Alea, es la posibilidad de amar las palabras, sí. Aunque ella va a desdecir un poco, o él, digamos, como vos le decís, va a desdecir un poco de las palabras porque sabe que también nombran mundos que ya no están con nosotros, sí. Cosas bellas que ya no están, especies que se han extinguido, bueno, todo esto que nos está pasando por la presión humana, creo que también le da la posibilidad de amar a través de la palabra. Uh-huh. Entonces ella al principio, digamos, no tiene muchas, pero después va a ir construyendo un vocabulario grande que le va a permitir pues sufrir un poco, porque saber es sufrir, ¿cierto? Sí. Saber en gran medida es una traición a la tranquilidad, por eso mucha gente no quiere saber qué está pasando. Y está bien. Es una manera de estar, claro. Y de ser, y quien empieza a saber mucho tal vez se angustie un poco más de lo normal. Quisiera que reparáramos ahora sobre una frase que aparece en el segundo apartado del libro y dice así: ¿qué importa nadar hacia una orilla imprecisa, inexistente? Con cada brazada uno crea la ilusión de que la madre oceánica lo va acercando a una orilla o a una peña. Marita, quisiera que reparáramos sobre esta frase porque me parece muy bella esta relación que el personaje tiene con el mar, uh-huh. Porque todo el tiempo es de un profundo agradecimiento, de profundo respeto. Uh-huh. Él todo el tiempo nada y es cuidadoso con los corales y nada y se detiene y ve los peces, uh-huh. Y procura esperar para que la pesca sea lo más responsable, lo menos hiriente con el mar posible. Aguanta mucha hambre. Y quisiera además que en este punto habláramos de una cosa que me parece muy bella, y es cómo Alea, desde el respeto, se toma todo el tiempo de casi que escuchar el mar. Uh-huh. Eso me parece muy bello, ¿no? Como escucha algo que no habla, pero que todo el tiempo le está diciendo cosas. Todo el tiempo, eso, habla más de lo que creemos, ¿cierto? Uh-huh. En esa frase que me lees, qué linda, pues que la traigas a colación, porque hay una confianza profunda que siente Alea por ese abrazo materno marino, como que tenemos un pacto. Él tiene un pacto con el mar, de que le saca la basurita que encuentra, de que, sí. Bueno, lo que pueda hacer en esos lugares donde está buceando, como decíamos ahorita, como es un mamífero, pues es un depredador, claro. Obviamente, también tiene que subsistir, tiene que comer y lo hace pues cuando puede. A pesar de las circunstancias. Entonces el hecho pues como de que tienen ese pacto, como que confía en que la madre oceánica no me va a abandonar, o sea, me manda alguna cosita, ella me manda algo y me protege y no me va a dejar ahogar, aunque vamos a ver que en algún momento va a estar casi que perdido. Ahí, exacto, perdido, y como que no es posible que me pueda ahogar, yo que nado tanto, yo que vivo aquí en este entorno pues como completamente naturalizado. Entonces claro, ahí hay una paradoja, porque creo que el amor también es así de paradójico, ¿cierto? Claro. Ella Alea ama profundamente el mar, confía en el mar, siente que también es como ese lugar de acogida donde realmente sí es, uh-huh. sí hay un abrazo, sí hay una alimentación, sí hay una reciprocidad, pero en algún punto también va a entender que no es así, pues que igual es salvaje y que igual es lo que es, y si hay una tormenta y hay lluvia y hay peso y hay lastre, probablemente puedes perder la vida en ese intento, creyendo que vas a sobrevivir y no, uh-huh. Realmente no. Entonces yo creo que también nosotros, como tenemos una lejanía con la naturaleza permanentemente nos está diciendo no, yo termino, mejor dicho, la entropía se impone, okay. ¿Cierto? O sea, las leyes de la naturaleza, que son bastante caóticas, que nosotros todavía no logramos dominar ni entender, pues uh-huh. jajaja, ¿cierto? El que cree. Sí. Entonces yo creo que también ahí hay una lección para Alea, en el sentido de que, bueno, no, en cualquier momento las cosas cambian, ¿cierto? En cualquier uh-huh. momento la muerte también se impone. Eso me parece una de las máximas del libro, porque fíjate que
tiene un título precioso, de nuevo, que es La vida fue hace mucho, pero la única certeza de la novela es la muerte. Y yo siento que es una cosa que no es de la novela, sino que es de la vida. ¿No? Y muchas veces uno hace planes y somos ingenuos con el tiempo y con el mundo. Y uno cree que a los 30 vas a tener una cosa y a los 40 va a ser, y se encuentra a los 35 en una balsa, ¿sabes? Y quisiera que habláramos de eso, de cómo intentas tú hilar, más allá del ejercicio literario y de escritura, ese hilo que todo el tiempo se tensa y luego se suelta entre lo que esperamos que sea la vida y lo que termina siendo la muerte. Es una postura, digamos, más animalesca cuando entendemos que si esperamos poco, disfrutamos un poco más de lo que nos va dando, ¿cierto? Es muy charro porque, digamos, Alea disfruta de encontrarse un coco. Sí. Pues un coco, es como, ¡ay! O un plátano, una yuca, las cosas que no ha sembrado, porque también hay, digamos, como una responsabilidad frente a eso, como si yo siembro, yo recibo, o sea, y cuando siembro me refiero, pues no siembro los valores de no, estamos hablando de sembrar literal, físicamente, agarrar una semilla y ponerla por ahí. Y creo que pasa lo mismo también con la pesca, ¿cierto? Si yo dejo que un animalito sobreviva más tiempo, seguramente el mar en sus corrientes me traerá otros, etcétera. Entonces, efectivamente, como cuando uno se pone un poco más animal en su vida, cuando la percibe más en el entorno natural, cuando entiende que ella hace parte simplemente de algo más, que vamos a hacer abono finalmente, ¿cierto? Sí. Pues que todo esto que tenemos encima no vale tanto, mucho. Sí, eso no va a quedar en ninguna parte. Obvio que lo decimos con la razón, o sea, todos lo decimos, ay, sí, la vida no queda nada, nadie se lleva nada, pero estamos absolutamente aferrados a nuestros objetos, nuestras cosas, nuestra manera de vernos, bueno, lo digo en general porque eso nos incluye a todos. Soltar, digamos, que es otra de las cosas que pasa como en la obra, ese soltar, ese dejar ir, ese abandonar también. Si soy abandonado, también abandono. Nos muestra que claro, que el momento vital se puede perder en cualquier instante. O sea, vos puedes perder la vida en cualquier instante, puedes perder las cosas más valiosas en cualquier momento. Solo que quien lo ha vivido es como que quien realmente lo encarna. Entonces creo que Alea nos muestra en gran medida eso, o sea, como que no tenemos nada, no deberíamos de hecho tener nada, pues, porque ¿para qué? Porque lo que importa realmente son los animales, lo que importa es lo que va a quedar después de nosotros, porque todavía tenemos, además, mira, nosotros somos muy charros como especie, nos imaginamos que que ya ir a Marte está allí, o sea, vamos a ir a vivir en otro planeta, lo vamos a colonizar así facilito, o vamos a vivir, no sé, en una suerte de criogenia por siempre, y además confiamos en la eugenesia y confiamos en que con manipulación genética vamos a resolver todos los problemas que tenemos en este momento. Hay como una confianza en la tecnología, que es una confianza que viene desde la modernidad, ¿cierto? O sea, totalmente. Es una confianza en la ciencia. Bueno, yo respeto a mis amigos científicos porque de verdad que los valoro mucho, pero es una falsa confianza, o sea, esto en cualquier momento simplemente se voltea y ya. Entonces, como que dejar de escuchar a la naturaleza, como vos decías ahorita también, la naturaleza nos habla permanentemente, que es algo que hemos perdido en nuestras comunidades primigenias, y es que ellas sí hablaban con el trueno. ¿Por qué no hablamos hoy con las nubes? Pues, ¿por qué no hablamos con un pájaro que se acerca a tu ventana, que es extrañísimo? O sea, vino, te miró y se fue. Él trajo un mensaje. No les estoy hablando de yerbajos hippies, ¿cierto? No. Justo a ese punto iba, porque sí, es como que estamos entrando en una dimensión, ya nos pusimos esotérica, ya aprendimos el incienso acá, las velas rojas, pero yo creo, Marita, que buena parte de nuestras conversaciones ahora está inscrita en máximas. Entonces todo el mundo te dice, suéltalo, déjalo ir, si te hace daño, abandona. Sí. Pero yo sí creo que yo creo, por estar equivocada, yo creo que esta novela estuvo bien situada o modelada o acompañada por un proceso muy juicioso de meditación. Que no puede ser la meditación de sentarte en posición de loto y cerrar los ojos e irte a un plano astral, pero sobre todo la meditación del silencio. Y el silencio que es
el inicio de la reflexión, ¿no? Como tratar de acallar ese mundo, esa modernidad, esa ciencia, ese capitalismo que hacia afuera, y centrarte como a pensar en el mar, en observar el mar, en escuchar el mar y en tratar de imaginar la vida en el mar. Hablemos de la meditación como un insumo de escritura. Sí, hay bastante silencio, la verdad, como vos decís, en la obra hay mucho silencio. Hay algunas cositas como con la música y tal, que son muy culturales. Preciosa, con Ibrahim Ferrer. Exacto, por ejemplo. Pero sí hay una cosa muy bella que Alea percibe, y es el silencio dentro del agua. Sí. Que a mí, por ejemplo, me duele profundamente cómo el ruido hoy, el excesivo ruido, está acabando con la capacidad auditiva de las ballenas, de muchos cetáceos, de los delfines. No alcanzamos a entender el pánico que produce. O sea, cuando vos, por ejemplo, estás buceando, no buceando con equipo, sino en apnea, que estás en silencio, cuando estás botando burbujas ni nada, estás en total silencio y escuchas un motor y esta cosa así como extraña, vos tenés la sensación de que está encima de vos y que cuando vas a salir a superficie, pronto el motor te va a pasar por encima y te va a matar. Y cuando uno sale, uno lo ve a lo lejos, es una lancha que va lejísimos y se escucha muy cerca. Entonces, nosotros, por ejemplo, pensar en ese ruido permanente que los seres del mar tienen que soportar de nosotros y que dejaron de soportar durante la pandemia, por ejemplo. Claro, o sea, que fue una cosa como éramos maravillados, era el milagro de volver a ver una cantidad de seres que salieron y vinieron a las costas, porque ellos tienen cada vez que irse y buscar esos lugares abisales, esos profundos abismos a los que no llegan los seres humanos, yo digo como por fortuna, pero es muy tenaz porque son seres que, por ejemplo, tienen que venir a la superficie sí o sí. Entonces, darle la vuelta a eso y convertirlo en silencio era para mí muy valioso. Les tengo que confesar, mis meditaciones son casi siempre en movimiento. Wow. O sea, medito más moviéndome, haciendo cosas. Entonces, o tejo, o coso, o pinto, hago cositas. O sea, como que meditar en ese estatismo muy bello del yoga, pues que lo respeto mucho. He intentado hacerlo en algunos momentos de mi vida, pero no me da tan buen resultado como moverme, ¿cierto? Eso es, yo sé que eso también en el mundo, pues como hindú, y eso tiene otro nombre, probablemente, pero me hace más pensar, caminar, trotar, moverme, nadar, bicicleta. Entonces, exacto. Entonces, por ejemplo, para mí nadar es el momento más meditativo, más bello, pues porque vos estás con tu respiración y tu cuerpo y no hay nada más. Entonces, bueno, digamos que en el proceso de escritura de la obra, esas meditaciones me llevaron muchas veces a llorar mucho, claro. O sea, mucho, o sea, estaba frente al computador y escribía y lloraba. Y lloraba, no, pues como un ejercicio terapéutico, no se vayan a imaginar como, ay, contó ahí su niñez, no tiene nada que ver realmente, pero probablemente son unos asuntos subtextuales muy lejanos, unas reverberaciones por allá, que a todos nos pasa escribiendo, pero ese volcarse en la vida del personaje y en realmente entender lo que estaba pasando con su medio, con esta naturaleza golpeada, que está en detrimento, que está llena de hambre, me llevaba como a un lugar de desconsuelo tremendo, pero a la vez en esa meditación era como hay que afrontar la tristeza de perder, ¿cierto? Hay que afrontar la tristeza de hacer daño y afrontar la tristeza de la culpa, por ejemplo. La culpa. Entonces era como, sí, me enseñó mucho, la verdad, me enseñó mucho como ese tipo de confrontación, porque nosotros somos, como vos decías, en esas máximas en las que vivimos, le hacemos el quite al dolor, y nos avasalla ya hoy mucho. Por eso creo que tantas personas sufren con el dolor, sufren con el miedo, sufren y terminan enfermas. Claro. Y tienen que ser internadas y tienen que medicarse y tenemos que vivir en un mundo bastante triste, pero no, donde nadie nos enseña cómo a vivir la tristeza de una manera sana. O sea, hay que vivir la tristeza, pero hay que salir de ahí, porque Alea me enseñó algo muy bonito y eso me lo decía también algún lector que quiero mucho, es como es un mamífero y como es un animal, entonces, pues a pesar de que todo está llevado, sobrevive, sigue viviendo, o sea, a pesar de todo, sigue viviendo. Entonces eso me parece muy bonito. Pero además Alea sigue viviendo y cree en la vida. Exacto, y cree en el mar, ¿no? Sí. Como que
yo siento que es la forma más bella de la fe. Y es la fe en el mundo mismo, ¿no? Sí. Que no viene de una imagen, de una oración, de una figura. Que una institución. Que, no, sabes, como que está bien creer. Hay gente que cree en la ciencia, hay gente que cree en las velas rojas y las amatistas, y está perfecto. Sí, total. Alea cree todo el tiempo en el mar. Y eso me parece una maravilla. Y quisiera volver a otra frase que me parece muy bella, que acabo de perder. Me parece muy bella porque siento que es el ejercicio con el que él intenta volver a la calma. No, Alea no tiene cómo esquivar sus emociones, ¿no? Y nada, y está triste. Y encuentra algo, encuentra un coco y está feliz. Y piensa que sería muy rico tener un vaso de leche para hacer unas arepas, pero sabe que no tiene leche. Entonces entra como en este desconsuelo. Pero entonces luego dice esto: me quedo un rato flotando, abro los brazos para que el cansancio de la jornada me abandone, pero en vez de eso me abraza. Tengo flotabilidad positiva, me hundo, una lástima. ¿Sabes? Y el abrazo que es tan bello y ese espaciecito de calor en medio del cansancio, pero luego él dice, no me y hay algo ahí, ¿sabes? Sí. Hablemos de esa imagen tan interesante que resulta dejar que la vida pase mientras uno flota. Hay un momento en el que efectivamente después de ese cansancio, íbamos pensando como en cómo abre los brazos y se queda ahí flotando Alea, porque ya ha hundido, porque ya además le dolió un oído porque no descompresionó bien, por las cosas que le pasa a cualquier buzo pues a pulmón libre, y simplemente abre los brazos y la expresión que dice que es: tengo flotabilidad positiva, no me hundo, qué lástima, porque el cuento con la flotabilidad es que hay personas, mira, los cuerpos son muy particulares, hay personas que tienen flotabilidad negativa y se hunden solitas. Okay. Para ellos ahogarse es más o menos más sencillo. Yo. Hay otros que, digamos, logramos tener como una especie de flotabilidad neutra en la medida que tenemos bastante aire en los pulmones, entonces mientras uno tenga aire en los pulmones probablemente no se va a hundir. Y hay otros cuerpos que flotan mucho más fácilmente, de hecho para esos cuerpos es mucho más difícil hundirse, necesitan lastres, necesitan ponerse como elementos que les ayuden, por ejemplo si van a practicar ya buceo con equipo, inclusive a pesar del peso del equipo no se hunden, entonces eso se llama flotabilidad positiva. Y Alea se queja de eso porque en algún momento también tiene ese vértigo mortal, ¿cierto? Ese vértigo de, pues, ¿qué sentido tiene? O sea, estoy sufriendo demasiado, no tengo cómo pescar, o sea, todo el mundo muere, pues porque yo no, ¿cierto? No lo dice así directamente, que eso no. Yo creo que también es muy bonito como del personaje, porque no es como depresivo, pues porque no te matas y ya, no. Es muy poético. Es muy poético, exacto, porque siempre es ese vaivén, ese andar por el filo de la navaja, entre la vida y la muerte, ¿cierto? Sí. Entre valorar mucho la vida, pero saber que la muerte también es una salida y como que te resuelve todo en un momentico, y como que es muy fácil perder a los seres, en fin. Pues bueno, porque también no vayan a creer que solo llora pues por la muerte de los animales, llora también pues porque se han muerto sus seres queridos, familiares, sus seres queridos. Entonces como que ese momento de entrega es un momento también de reflexión profunda, como de aquí estoy mirando el cielo, el mar me tiene aquí en ese vaivén, se queda un rato y aborda, pues ya hay que seguir. Ya fue. O sea, ya fue, sí. Yo creo que también todos nos merecemos esos momentos de entregamos, soltamos, no en este discurso de la vida feliz. Yo también insisto mucho como en eso y trato de ser muy insistente, como no es una cosa de autoayuda, como de, sí, suéltate, llora un rato para que te desahogues, ¿cierto? No. Pero tampoco es Alea de no futuro, ¿sabes? Como todo está mal, nos vamos a morir, no hay peces. Sí, eso sí, no es tan punquera, o sea, punquero. Es una cosa más, es que sí creo que es más natural, más como lo hacen los animales. Yo veo que a veces, por ejemplo, observo como mis gatos o mis perros y digo, o los pájaros que van a la casa y nos visitan, y veo que ellos, hay un momentos de estatismo, se quedan absolutamente quietos, porque sabes también como la economía del organismo, eso, economizas energía simplemente, entonces no es como estar estático porque me voy a morir y porque no va a pasar nada, sino que es un estatismo que está ahí ya, al que nosotros solemos huir un poco. Mucho.
porque nos asusta mucho lo que la mente nos va a empezar a decir, ¿cierto? Como el acoso de tienes que producir, tienes que hacer algo. No, es un estatismo donde hay cansancio, un cansancio que te permite recuperarte y continúa, pues la vida sigue. O sea, es como que nosotros no vemos crecer a los árboles, pero ellos siguen creciendo, porque hay momentos de pausa y momentos donde crecen, así de simple, como los hongos. Sí, y porque están antes y después de nosotros, que siento que nunca tenemos esa medida del tiempo. Sí. No, para nosotros el planeta existe en tanto estamos. Sí, como que la vigencia. La vida fue hace mucho, ¿no? Eso, exacto. Lo dijiste tal cual como lo pensé cuando lo nombramos. Marita, quisiera que cerráramos esta conversación con micrófonos, sin micrófonos, hablando de una cosa que me parece muy particular y muy bella. Y es que Alea siempre repara en las palabras y en lo que implica nombrar, ¿no? Entonces él dice, yo nombro especies que ya no existen, llamo a mi madre que ya no está, nombro los corales y le ofrendo al mar unas cosas que ya no voy a poder devolverle. Hablemos de esta relación que existe entre las palabras y la existencia misma, que es símbolo, por supuesto, y acá aplauden todos los profesores de semiótica en las universidades, pero es sobre todo una realidad, no la realidad, no la historia oficial, pero es una realidad. Hablemos de eso. Hay un asunto con el lenguaje que tiene como una doble dimensión, ¿cierto? Por un lado, las palabras sencillas señalan cosas que para nosotros como seres humanos están cada vez más lejos de sus referentes. O sea, creo que ese ha sido como nuestra la brecha que hemos ido creando, y es que probablemente le decimos a alguien te quiero, pero a lo mejor es una palabra vacía. Entonces así nos pasa con las cosas, o sea, nombramos como, hay un problema, no sé, o sea, tenemos un problema ambiental, sí, es una palabra vacía probablemente que no tiene efecto. Entonces, esa relación que Alea tiene con las palabras, que al principio es así, está muy cercana, es una palabra, de hecho nos dice como, pues mis palabras señalan, de verdad, o sea, nombran y señalan lo que veo, o sea, señalan lo que hay. Y de hecho hay pocas palabras precisamente porque es más lo que señala, como los niños cuando aprenden el lenguaje, ¿cierto? Que señalan y están, la relación entre la palabra y el objeto es directa. Y en la medida en que vamos aprendiendo cosas y nuestro lenguaje se va ampliando, esa brecha también se va haciendo un poco más amplia, más larga, y cada palabra tiene tantos sentidos y tantos significados que tenemos que estarlos negociando permanentemente. Y para Alea, esta ciencia que le enseña el científico, que tal vez es el personaje que más le da en su vida, es una lengua que le causa muchos conflictos, porque es una lengua que muestra, que le enseñó a cuidar, es una lengua de la botánica marina, es una lengua de las especies marinas, de las corrientes, de la navegación, porque también tiene que aprender de navegación, aprender que no se dice cabo sino mantillo, que un palo es una botavara o es un bauprés. Pero sabes que además es una lengua que valida el conocimiento que ya tenía. Exacto. Y ahí esa es otra, como que ese refrenda, es otro tema, ¿no? Como eso. El conocimiento de las instituciones está en el libro. Y es como... Hay algo bonito en el científico y es como que él respeta las palabras nativas. Eso también es chévere como de este científico que no solamente pues es como, yo soy el que sé, o sea, usted no sabe nombrar, que a veces es esta cosa ahí como medio soberbia de la ciencia frente al conocimiento nativo. Sí, también. Exacto, y que el conocimiento ancestral del nativo no vale mucho, vale. Pero Alea entiende que como que se la está jugando entre los dos mundos, entre este mundo nativo que nombra las cosas tal como son y este mundo de la ciencia que las nombra, pero que además le enseña que tras ese nombre hay un sentido. Y yo creo que eso también es bonito, o sea, como que entiende como que si levanto una piedra y hay muchos seres que yo no veo, porque ella, Alea valora que el científico lee líneas invisibles, o sea, líneas que antes para él no estaban, que no existían, pues que eran un accidente geográfico. Pero para el científico es la historia geológica que se ha ido escribiendo capa tras capa, y cuando se la empieza a narrar, Alea está absolutamente deslumbrada, ¿cierto? Es como, aquí hay una historia que yo no conocía. Entonces creo que hay esa jugada entre el lenguaje vernáculo, digamos, y el lenguaje científico, y cómo en Alea se conjuntan
me pareció muy bello. Es muy bello porque yo sentí también que era como el encuentro de, como el movimiento del estuario, un poco Sí. el lenguaje de Alea. Marita, muchas gracias por esta conversación. A ti, María, qué rico, y muchas gracias por tu lectura muy bella. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que si están buscando joyas en la Feria del Libro, encuentran La vida fue hace mucho, escrito por Marita Lopera, editado y publicado por Angosta Editores. Recuerden que esto es de vital importancia, un podcast de cultura con temas serísimos y gente inteligentísima, en el que hemos tratado de hablar de libros, pero sobre todo de las cosas, de los subtextos de los libros y de lo que pasa más allá de los ejercicios de escritura. Recuerden que todo el cubrimiento de la Feria del Libro lo encuentran a través de nuestras plataformas digitales en las que estamos como Canal Capital, y que este es un podcast que no podría existir sin la producción de Juan Pablo Conto, Santiago Rivas y María Cuestas, y nuestro editor maravilla, que es Cian González. A nosotros nos encuentran como Capital Sonoro en Spreaker y en Spotify, pero específicamente como de vital importancia en estas dos plataformas. Gracias a todos por escuchar y mucha agua para todos, mucho mar para todos. Mucho mar, buena mar. Capital Sonoro.